Nicolás Maduro anunció este martes que en 3 días debe retirarse de Venezuela todo el personal que queda en la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Luego de que su gobierno decidiera suspender las negociaciones para establecer una oficina de intereses alegando que se estaba preparando una trampa. Por ahora se cierra la negociación. Que se vayan, dijo Maduro en un discurso televisado, y agregó que por el momento quedan suspendidas las negociaciones para establecer en los dos países oficinas de intereses que se venían adelantando luego de la ruptura de relaciones y la expulsión del personal diplomático estadounidense que acordó Venezuela el 23 de enero. Tras el anuncio de la ruptura de relaciones, Venezuela sacó de Estados Unidos a todo su personal diplomático, y el Departamento de Estado también retiró parte del personal de la Embajada estadounidense en Caracas. El mandatario izquierdista afirmó que se estaban utilizando las negociaciones para montar una trampa de falsos positivos, pero no ofreció detalles. A pesar de la decisión, Maduro se mostró dispuesto a que los representantes diplomáticos de ambos países en las Naciones Unidas retomen en Nueva York las negociaciones para crear la oficina de intereses para atender los asuntos comerciales y consulares. Más temprano, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, dijo que la víspera fue convocado a la Cancillería el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, James Story, para comunicarle que Venezuela decidió no prorrogar la presencia del personal diplomático de ese país. El anuncio se dio un día después de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, indicara que Estados Unidos retiraría al resto del personal de su embajada en Caracas debido al deterioro de la situación. A fines de enero Washington había retirado a una parte de su personal diplomático luego de que Maduro ordenara su expulsión y les diera 72 horas para abandonar el país, decisión de la que luego se retractó. Al explicar las razones de la decisión, Arreaza dijo que la medida fue tomada por el riesgo que entraña para la paz nacional la presencia de los diplomáticos estadounidenses. Por otro lado, Maduro anunció que les pedirá ayuda a las Naciones Unidas para nombrar una comisión que lo ayude a investigar el ciberataque que, según su versión, causó un gran apagón eléctrico que afectó a casi todo el país. Desde el pasado jueves he nombrado una comisión de investigación especial del ciberataque y he pedido la colaboración de expertos internacionales. Voy a pedir el apoyo de la ONU, China, Irán, Rusia, Cuba, dijo desde el Palacio de Miraflores en Caracas. Maduro insistió en que el ataque terrorista fue provocado por la vía cibernética y responsabilizó al gobierno de Estados Unidos de ejecutarlo. Tengo pruebas que verifican que fue un ciberataque dirigido desde Estados Unidos, solo puedo decir que se dirigió desde Houston y desde Chicago. Una persecución contra Venezuela ordenada por el Pentágono, por el Comando Sur directamente, aseveró.